quiero generar mayor valor patrimonial dentro de las empresas. Y en base a tu experiencia, digamos ya más de 25 años, ¿qué has encontrado tú que es el denominador común que traen estos empresarios a la mesa cuando traen esta pregunta? ¿Qué es el punto de dolor que más tienen? ¿Y por qué sienten que necesitan ayuda a generar mayor patrimonio financiero de sus? Mira, esa es una excelente pregunta y a mí yo he estado bien asombrado porque empresarios súper exitosos que saben medir los riesgos y rentabilidad en los negocios, cuando te hablas de su patrimonio familiar, o sea, la parte que queda del exceso después de haber recogido una parte de su inversión a nivel personal, ahí es donde están totalmente perdidos, ¿no? Inclusive ves, o sea, yo te digo mi experiencia, un gran constructor, amigo mío, cliente de muchos años, súper agresivo en todos los temas, unos grandes constructores aquí en Panamá, de años, de tradición, inclusive de una empresa familiar que ya va por la segunda generación, y básicamente dice, mira, yo todo mi patrimonio lo tengo en cuentas, depósitos bancarios, y yo digo, bueno, sí, ¿estás diversificado? Sí, estoy diversificado en 7 bancos panameños. Y yo digo, bueno, eso no es diversificar. Pero una persona tan experta que lidia con bancos, pues, o sea, el hecho de estar en el área de construcción, tú todo el tiempo tienes que lidiar con bancos, cuando le toca la parte personal, ahí es donde, digamos, como que no tiene o el tiempo o la habilidad para hacerlo. Entonces ahí es donde la necesidad de tener un asesor a nivel patrimonial con experiencia, y muchas veces sucede lo mismo, inclusive dicen, no, yo tengo, y lo voy a hablar así abiertamente, tengo una cuenta en JP Morgan, tengo cuenta en Lynch, tengo un fondo, entonces claro, si mi primer ejercicio que yo le hago es la consolidación de los reportes, y pasa mucho que muchos de los fondos son igualitos, y está duplicando, y dice, no, yo estoy diversificado, aquellos que están con Banco de estoy diversificado en fondos, y al final, nosotros le sacamos la concentración como debe ser, y él puede una mejor visualización. Y adicionalmente a eso, no tienen muy bien organizado tanto el patrimonio individual como de su generación. Entonces, y hay desigualdades, y pasa muchísimo que dicen, no, es que yo trato a todos por igual, y eso no es totalmente cierto. Uno tiene, cada individuo de la familia es diferente. Entonces, es un tema que llama la atención y que yo creo que ahora se está tomando más conciencia, y creo que a través de estos programas hay mucha necesidad de apoyo para estos grupos empresariales para hacerlo. Y para terminar, muchas de las que tú comentaste que se vendieron, yo tuve la oportunidad de participar en el proceso de venta, y digamos, cuando hay un evento de liquidez, no se preparan qué viene después. Dicen, no, déjame la cuenta ahí en el banco, un depósito. Estás hablando de cifras enormes. No, bueno, déjalo ahí en una cuenta de ahorro, un depósito, un mes en el banco, y toma tiempo hasta que ellos se preparan. Hay ejemplos muy buenos de Family Office, que el concepto de Family Office, tú lo dijiste, surge posterior ya cuando hay un evento de liquidez importante. Bueno, eso es un poquito mío. Sí, y luego voy a entregar contigo, Aníbal, el tema de las estructuras patrimoniales que deberían concientizar a las familias que deberían tener. Pero, Eddie, tú comentaste algo que nosotros hemos asesorado a más de 100 familias en la región, y en estos últimos 13 años. Y hemos encontrado que, sobre todo aquellas familias que son muy fabriles, aquí llamo yo familias fabriles, aquellas que tienen una empresa que tiene un producto que genera, se ponen tan enfocados en la fábrica que no se dan cuenta que lo que aprendieron durante 30 años es a comprar materia prima, procesarla, ponerle un empaque y venderla. Y eso lo hace muy fabril, pero no lo hace muy consciente de que hay que generar capacidades más allá de las operativas y más allá de las comerciales. Y me refiero a las capacidades financieras que pueden distinguir los flujos, que son flujos de empresa y flujos de la familia. Porque la mayoría de los empresarios familiares crearon sus emprendimientos para pagar la educación y ir a la universidad y ir a La Rocha a comprar. Y eso le fue creciendo, y le fue creciendo, y de repente ya tienen para pagar La Rocha, para pagar el seguro ASA, para pagar, digamos, el préstamo al Banco General. Y dicen, ¿qué hago después? Lo siguen dejando en una cuenta de depósito. Porque la capacidad que tienen no la han podido explotar en otros ámbitos que no sea su adicional hijo
que es la empresa de la familia. Entonces eso lo distrae un poco y lo disocia un poco de la realidad que el éxito de las familias empresarias es gestionar bien los tres ámbitos: la empresa, la familia y el patrimonio económico. Pero hablando de patrimonio, Aníbal, tú que asesoras a cientos de grupos empresariales en la región, pero especialmente en Panamá, en las estructuras patrimoniales, ¿qué es lo que a ti te asombra más que tú dices, ¿por qué no lo montaste antes? O sea, no puedo creerlo. O sea, obviamente te quedas callado porque al cliente hay que respetarlo, pero no puedes creer que alguien de un grupo tan importante te traiga una situación tan precaria, ¿no? Cuéntanos de eso. Bueno, buenos días a todos. Primero, buenos días, Eddie. Wilson, muchas gracias por la invitación para apoyarte en esta iniciativa que me parece francamente feliz, porque todos los que estamos aquí somos empresarios, miembros de familias, todas relevantes, todas importantes, y formamos parte de diversas asociaciones, pero creo que no tenemos una como la que Wilson nos presenta hoy en día y que es fundamental, porque todas nuestras empresas familiares requieren, a mi juicio y con el mayor respeto, de tener oportunidad de tener un centro en el que podamos compartir experiencias, opiniones, problemas, dudas, y que tengamos con esa participación conjunta la oportunidad de aprender, de encontrar soluciones concentradas desde la perspectiva de lo que bien nos dijiste. Conforme a lo que preguntas, a ver, en línea con lo que Eddie ha señalado, nosotros en Alcogal tenemos muchísimos años, una firma panameña creada en 1985 con una gran parte de su actividad internacional. Muchísimos años están vinculados a empresas internacionales, pero particularmente al final a empresas familiares, tanto panameñas como extranjeras. Y me atrevería a decir que un común denominador de todos nosotros, porque además de abogado, soy también empresario desde antes de haber iniciado mi práctica profesional, es que nos dedicamos grandemente a la labor que nos toca, el trabajo día a día que hacemos como empresarios, y probablemente poco tiempo le dedicamos a tener esas estructuras, las que más convengan a cada familia. Me atrevería a decir que no hay un producto que sea el que le sirve a todos o el que nos sirve a todos, pero también me atrevería a decir que hace falta tiempo para dedicarle a pensar en una adecuada estructura. Y por supuesto que podríamos hablar de sociedades y podemos hablar de fideicomisos y podemos hablar de fundaciones y seguramente comentaré sobre ello, pero creo, y ahora desde la perspectiva de lo que nos tiene aquí, familias empresarias, que la sucesión es fundamental, ¿no? Me atrevería a decir que todos, el fundador y todas nuestras familias, nos dedicamos a hacer lo que hacemos para darle continuidad en el tiempo. No conozco un fundador que haya llegado a decirme, bueno, es que yo emprendí esto para en 20 años salirme de aquí, o irme o venderme. Pueden ser circunstancias que se den, pero todos queremos perdurar en el tiempo. Y queremos, en efecto, tener una sucesión. Mientras más ordenada sea esa sucesión, mejor ayudará a la continuidad de la empresa con todas esas realidades que tú bien mencionaste. Las empresas no son fáciles. Tenemos éxitos, tenemos fracasos, tenemos problemas, dificultades, pero al fin y al cabo, es un proyecto, la empresa, lo más lindo que pueda haber. Y la empresa y la familia
van a ir agarrados de la mano siempre desde nuestra perspectiva. De manera que si me meto en lo que decías, en muchos casos, en los grandes empresarios, muy buenas familias, que le hemos dedicado poco tiempo a una adecuada transición que yo prefiero llamar sucesión, y que para eso hay magníficos productos que nos pueden permitir ayudar a que la empresa cumpla su rol familiar, le genere patrimonio, le mantenga patrimonio, y para que esos pasos en generaciones, que para algunos parecen muy complicados, logren ser naturales, convenientes, consoliden el patrimonio, la generación de patrimonio, y sirvan el propósito de la continuidad de la familia y de la empresa. Y tú has mencionado un tema que efectivamente es muy relevante, y es el tema de la transición generacional, circunscrito dentro de la asociación. Y efectivamente, la mayoría de las familias que vienen a nosotros para pedir ayuda, la mayoría, son los hijos del fundador o los nietos del fundador, o sea, los que están en la generación que viene, no los que están en la generación actual. Nos dicen, venimos a hablar porque me lo dicen con palabras muy elegantes, pero después de 45 minutos mi papá no quiere soltar la empresa y tiene 76 años. Y o viene de que yo estoy en la empresa, pero en realidad yo no quiero estar, pero soy el único hombre varón de la familia y me tocó, porque tengo el mismo nombre y el mismo apellido de mi papá, pues me toca ser el gerente general de la empresa. Y quiero hablar de dos dilemas que van muy vinculados a esto. El primer dilema, y que ocurre con mucha frecuencia, es el prisionero de la empresa familiar. ¿Quién es el prisionero de la empresa familiar? Aquel hijo o nieto del fundador que para poder tener un ingreso y para poder ser bien visto por la familia, no le queda de otra que trabajar en la empresa de la familia. No le queda de otra. No está su felicidad, no está sus competencias. Y me parece tan chistoso a la vez de que el empresario fundador o la empresaria fundadora no se den cuenta que existe un ecosistema de profesionales que puedes contratar para ser gerente general de la empresa. Pero hay como una especie de fetiche de ADN empresarial de que si la empresa es de la familia, alguien de la familia la debe estar corriendo. Pero eso lo que está generando es la creación del prisionero de la empresa familiar. Yo trabajo en la empresa de mis papás porque no me quedó de otra, pero si hubiese tenido alternativa, otra cosa estuviese haciendo, generando desarrollo social, patrimonio económico y patrimonio social y reputacional para la familia en otras aristas. Entonces hay un dilema llamado el prisionero de la empresa familiar, pero hay un dilema más duro todavía, que es el dilema de la silla vacía. ¿Cuál es el dilema de la silla vacía? No, Winston, yo me retiré, mi hijo está a cargo, y el man no sale de la oficina, y la silla de la presidencia o la gerencia general está ahí. Su hijo no se atreve a sentarse, porque sabe que eventualmente viene el papá, porque está dando vueltas, y se va todo bien. No, yo casi no voy, yo voy de 10 de la mañana a 11:30. Sí, señor, usted está destruyendo valor de 10 a 11:30 de la mañana porque usted no tiene idea. Y algunos se ríen porque viven esa realidad. La silla está vacía, ni se ha terminado de ir el don, ni el pelado ha terminado de sentarse. La silla está vacía. Y quienes entendemos las dinámicas estratégicas y capacidades organizacionales de las empresas, sabemos que no hay nada más peligroso que una silla vacía. Entonces, la transición generacional es, en su debido dificultad, pasar de un fundador a una sociedad de hermanos, o pasar de una sociedad de hermanos a un consorcio de primos. No es lo mismo que una pareja haya fundado hace 50 años una empresa y que la gestionó con sus 4 hijos, que vienen del mismo papá y la misma mamá, de la misma pelea de almohadas y de una misma agarrada por el último pan que quedaba en la mesa, a venir, digamos, de un consorcio de 4 familias de primos, en donde han escuchado
en la mesa del fin de semana a hablar de lo desgraciada que es la esposa de tu tío. Y resulta que ahora ese hijo de la tía política desgraciada es nada más y nada menos que tu socio. La sucesión no es menor y por eso es importante manejarla dentro de las diferentes aristas. ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista de la cohesión familiar en un proyecto unificado en valores, en historias, en narrativas, en vinculaciones históricas, en respeto, en admiración, en generar ese libro mental a nivel de la lista de la familia? ¿Con qué hacer desde el punto de vista de la empresa, en donde entran asesores para andamiar a la empresa, digamos, con unos imperativos estratégicos claros que le promuevan el crecimiento rentable? ¿Y qué hacer con el dinero, la propiedad, las acciones, a través de estos instrumentos que ya tú mencionaste? Entonces son tres aristas. Y yo, a cualquiera de los dos que lo quiera contestar esta pregunta, pero esta reflexión, pero a veces viene la familia diciendo, yo tengo una necesidad de manejar, digamos, la transición generacional y la sucesión. Y no se dan cuenta que son tres ejes totalmente independientes. Uno es cómo transfiero las acciones, que para hay un instrumento de la Fundación de Interés Privado que es mucho más sencillo que otros países. Gracias a Dios contamos con esa maravilla de esquema. Pero la mayoría de los patriarcas o matriarcas de las empresas transfieren las acciones, ¿saben qué día? El día que se mueren. ¿Saben qué tienen en común las empresas exitosas y longevas? Transfieren en vida las acciones. Le dan propiedad a la siguiente generación y lo hacen comprometerse con una historia de legado. Entonces, quiero irme por esa temática, Aníbal, gracias por traerla. Quiero ir por la temática de la transición generacional, pero en las diferentes aristas, en la lista del manejo del patrimonio, en la lista del manejo de las empresas y en la lista del manejo de la familia. ¿Qué han visto ustedes? Sobre todo tú, Aníbal, que tienes esa experiencia en la familia, o tú, Eddie, que has asesorado, digamos, y estaba en ventas de yo me imagino que no hay que pagar más para pararse y hablar. No. A ver, me paro y excúsame, Eddie. Yo no voy a hacer más que contar lo que he vivido. Wilson nos comentó que aquí tenemos a expertos, consultores en materia de familia, y yo no lo soy. Pero al igual que todo, creo que podría aportar al menos la experiencia. Como lo dije hace un minuto, para mí la sucesión, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista personal, es sumamente importante hacerlo de forma organizada, con tiempo, para tratar de evitar mayores contratiempos y dificultades que se dan mucho en nuestras familias. A ver, yo participo de 4 o 5 empresas familiares, pero voy a referirme a la que Winston comentó. Una empresa absolutamente familiar. Mi padre, primera generación, la desarrolló. Mis hermanos, todos participaron activamente, somos 3 hermanos, participaron activamente en la administración de la empresa. El único que no lo hizo fui yo, que me dediqué a mi profesión de la abogacía. Y por esas circunstancias que nos da la vida, hace unos años me involucré mucho más de lo que pensé que iba a hacer en la familia de la espalda. En la familia, a efectos de afrontar una realidad por razón del fallecimiento de uno de mis hermanos y tener que tomar decisiones importantes en materia de familia, empresaria, que también lo veo. Creo que uno de los pasos más relevantes es la verdadera transición entre la segunda y la tercera generación. La primera generación, el fundador, la segunda, la generación, creo que nos confundimos, padres trabajando con sus hijos, pero el paso a la tercera generación, a mi juicio, comienza a de verdad de marcar el futuro de la sucesión empresarial. De hecho, ahí es donde más se mueren las empresas familiares. 8 de cada 10 mueren entre la segunda y la tercera. Lo iba a decir.
8 de cada 10 empresas familiares mueren en ese momento o se debilitan dramáticamente. La experiencia que comparto fue tener que hacerlo en circunstancias en que había que determinar quién se encargaba de esta empresa. Y lo primero que hice, por el rol que me tocó jugar, de liderizar ese proceso, fue determinar con una asistencia profesional, y quiero compartir con ustedes que ese asistente, ese consultor profesional es este señor que está aquí, ¿no? Yo pensaba que iba a decir que era Jaime, que fue el asesor. Bueno, Jaime también, que nos acompaña, gracias Jaime, fue determinar del equipo humano de la empresa quién se podría encargar de la dirección operativa de la misma en caso de que tuviésemos a alguien, ¿no? Y estos consultores me recomendaron que fuera un joven de la tercera generación, teniendo en la empresa a 2 hermanos de la segunda generación con 42 y 39 años de participación en la empresa. Y el joven tenía 4 años. Uno de los factores más importantes que creo que debemos tener en cuenta en las empresas familiares es el respeto y la comunicación, y para eso hay vehículos en los que yo no me voy a meter y profundizar. Pero sin respeto entre todos y sin una comunicación efectiva, es difícil poder tener que afrontar la salida de 2 miembros de la segunda generación, como les comenté, y que un miembro de la tercera generación tomara el control verdadero de la empresa. Creo y me atrevo a sugerir en ese momento una expresión que uso mucho, que es hacer un alto en el camino y determinar qué éramos, qué queríamos ser, con la participación de todos los miembros de la familia, inclusive los que salían, para qué éramos buenos, cuáles son nuestros valores, cuáles son esos valores que recibimos de nuestro padre, si es que creemos en eso, y hacia dónde queríamos llevar esta empresa. Creo que no digo nada que ustedes no conozcan mejor que yo, pero sin objetivos claros, definidos entre todos, sin un plan de acción para el logro de esos objetivos, ¿no? En ambos pilares, no solamente la parte empresarial, sino también la parte familiar. Muchas veces nos reunimos y decimos, bueno, perfecto, yo quiero incrementar en 100% las ventas de la empresa en los próximos 5 años y quiero llegar a estos niveles de rentabilidad. Muy bien, perfecto. ¿Y dónde están esos elementos que queremos aplicar a la familia para que la familia se sienta y esté comprometida con eso que queremos lograr del otro lado? Porque todos somos importantes, ¿no? Pero definiendo los roles de quién sirve para qué cosa. Yo siempre digo en mi grupo de empresariales que uno no ocupa una posición gerencial de alto nivel por ser galindo en la empresa. No. Hay muy buenos ejecutivos extranjeros y nacionales que pueden tomar la rienda de una empresa y hacerla tan bien o mejor que nosotros, y esas son realidades por las que tenemos que pasar con un análisis real, objetivo y profundo de hacia dónde queremos ir. Y esa intención que tú traes, porque es muy común que las empresas digan, quiero un plan estratégico empresarial. Estuviesen metiéndose, no sé, en algo satánico, decir, quiero un plan estratégico familiar. El plan estratégico familiar existe. Es decir, ¿cómo hago así como hacen
cómo genera la expansión de la empresa o el fortalecimiento de las capacidades operativas, comerciales o financieras de su empresa, también cómo genera la potencialización, cómo potencializa la generación de conocimiento, de integración, de cohesión de la familia. Ese es el plan estratégico familiar. Y a veces como que nos da pena invertir dinero cuando estamos hablando de una empresa familiar. Pero quiero guiarme, quiero irme al punto del andamiaje básico. Tú mencionaste uno que es visión común. Las empresas tienen que tener una clara visión, las empresas familiares o las familias empresarias, de a dónde quiere llevar el emprendimiento. Y bueno, quienes no saben porque el nombre del Alcogal, voy a decir la empresa, ellos tienen ahí Padoel, que es la empresa de la familia, pero ¿hacia dónde quiero llevar? Ese es el primer andamiaje que hay que tener, una mesa de 3 patas. La primera es, entre las 2 generaciones que están manejando la transición, ¿qué queremos a futuro? ¿Queremos seguir siendo unos restaurantes? ¿Queremos una procesadora de alimentos? ¿Queremos ser una red de restaurantes diferentes? ¿Queremos manejarlo con una sola marca? ¿Queremos estar en el upstream? ¿Qué queremos hacer como un grupo empresarial? La segunda, y aquí preparo a Eddie, que es experto en estos temas, es ¿cuál es la estructura que le va a dar sentido a esto? Porque las estructuras de gobierno son claves. La gobernanza. Aquí hablamos voy a ser muy sincero y transparente, aquí hablamos de gobierno corporativo. Y cuando yo hablo con el cliente, ¿tú tienes gobierno corporativo? Sí. Muéstrame tu junta directiva. Y yo, ¿quién es Chela? Esa es la tía Chela. Ella está por allá en Veracruz. Ella firma las actas. Hazme el favor. No tengo nada en contra de la tía Chela, hace un sancocho divino, pero no. O sea, tenemos que estar muy conscientes que un gobierno corporativo no es algo de patito en el papel. Tiene que ser directores que generen una clara diferencia. Entonces, hay un plan estratégico, conjunto familia-empresa, hay un andamiaje básico en la estructura del gobierno, junta directiva, consejo familiar, asamblea de familia, comité ejecutivo, comité de asesores, en el formato que ustedes deseen colocarlo como el asesor de lo que les recomiende, y tiene que haber unas reglas de juego sumarizadas o resumidas en un protocolo o en una carta magna, y que toque los principales puntos de dolor de la familia. Cómo se incorporan los miembros de la familia, cómo se distribuyen dividendos, cómo un miembro de la familia sale de manera accionaria, cómo se elige al presidente, cómo se eligen los directores independientes, cuál es el acceso, digamos, a cómo se maneja la política de conflicto de interés, qué pasa si yo monto un negocio que se beneficie de esta empresa y mi primo no lo puede hacer, cómo se manejan los sistemas de información, cómo se maneja la toma de decisiones, cómo se manejan los sistemas en los momentos de crisis, cómo se maneja la liquidez, cómo se manejan las fianzas apalancadas en los activos empresariales. Todas las reglas de juego. ¿Qué pasa en caso de un divorcio? ¿Qué pasa en el fallecimiento? ¿Qué hago con la amante? Todas esas cosas tienen que estar en el protocolo, porque eso mueve la aguja del progreso empresarial. Y ahí quisiera, digamos, pasar a ustedes, en especial a Kenny, que nos hable, gracias Aníbal, que nos hable sobre los gobiernos corporativos, las estructuras de gobernanza, y por qué no las empresas no terminan de avanzar en ese sentido, en la madurez. Exacto, yo pienso, y yo creo que Wisto hizo una buena introducción del tema, y tomando lo que dice Aníbal también. Primero, la base, ¿por qué tú creas un gobierno corporativo? ¿Por qué tú le pones estructura al grupo familiar y a las empresas familiares? Básicamente es como una forma ordenada, primero, y profesional de llevar los negocios y llevar a cabo el plan estratégico que tú comentas. Y una de las cosas claves es que el tema de la comunicación es crítico, y asegurar también que cada familia es diferente. No todas tienen que tener una junta de esta manera, no todas tienen... O sea, cada familia es distinta. Los activos, las empresas que tienen se manejan de una manera diferente. Hay unas juntas que son para la parte de que manejan las empresas del grupo. Está la parte de lo que llaman el Family Council o el Consejo Familiar, que en el Consejo Familiar es como en donde se evalúa más tema más arriba y más estratégico, donde el mismo Winston conversó del tema de los temas en el Consejo Familiar. Se tocan temas como qué miembros de la familia van a entrar, cómo se nombra la junta directiva, si vas a contratar asesores independientes o directores independientes, la junta se hace, el tema de que si va a salir alguien, cómo se le pagan las acciones, cómo se pagan los dividendos, porque lo importante de los miembros familiares, estén o no dentro de la empresa,
tienen el derecho de opinar y de estar en ese consejo familiar para asegurar de que sus intereses, representados en acciones, propiedades, inversiones, estén bien protegidos y que de la manera más justa posible esté bien distribuido entre toda la familia. En la medida que la familia crece, la familia tiene que estructurarse de ese lado. La presencia de los directores independientes o asesores externos es clave porque de alguna manera yo que lo he hecho y también sé que obviamente los que están presentes acá, el Wisto y Aníbal también, es porque crea una figura que no hay conflicto de interés. O sea, si yo soy director independiente de una familia, no tengo ningún tipo de agenda. Y también hay que nombrar directores independientes o profesionales que agreguen valor. Si hay una necesidad financiera, con mi expertise en el lado más financiero, hace más sentido traer una persona financiera. Si necesitas una persona de la industria de alimentos, oye, habrá que traer a alguien profesional que tenga. Y también es importante que no tenga ajenos e independientes, porque a veces también pasa de que si vas a nombrar un director, no es que porque él es el amigo, tú decías, no en vez de la tía Chena, entonces te vas a traer al que juega, ¿sabes? El que juega El colegio Javier, que estoy con el o bueno, ahora que está de moda el pádel, ¿no? El que juega pádel contigo es el que te vas a llevar a la... Y eso también, entonces, puede él... Y yo he visto asesores, o sea, externos que no son tan imparciales, sino que se cuadran con un miembro de la familia o un grupo familiar. Entonces hay que tratar de evitar eso y en la medida que uno contrate un profesional independiente que no tenga esas agendas, porque obviamente en las empresas familiares hay emociones, sentimientos que van más allá, o sea, son gente que son la sangre, son familia y siempre hay conflictos, hay diferencias. Estas personas independientes no tienen ese problema porque no tienen, lo único que tienen que hacer es como apoyar y acompañar y ser como un consejo consultivo dentro de ese proceso. Yo pienso que a nivel de estructura también, yo creo que hay que definir el protocolo y el legado que tú dices, Wisto. Yo creo que es clave lo que es el protocolo familiar o el legacy, lo que llamamos el legado, tener como ciertas normas claras, tanto para profesionales y familiares y no familiares, y cómo entrar a las empresas. Una experiencia que yo tengo, un empresario aquí muy exitoso acá en Panamá, él a los hijos le exigía, para contarles, graduados aquí en Panamá, con un posgrado afuera, trabajar fuera de la empresa familiar por unos 2 o 3 años y después lo evaluaban si podía entrar, aunque era el hijo del dueño, no necesariamente tenía garantizado el cargo. Ya eso hace una diferencia porque crea un sentimiento de mayor profesionalismo, mayor justicia, y eso es lo que define la cultura y el protocolo y los valores. Otro tema importante, en todos los comités que se creen de encuentro y de tomas de decisiones, también es importante definir qué decisiones se toman en cada junta directiva o comité coordinador y que sea lo más profesional posible, y para evitar lo que hablamos de la figura del one man show, que eso pasa mucho. Hay empresas grandísimas en Panamá, bueno, no voy a decir nombres, yo un día de que ya la persona tenía casi 82 años y seguía manejando todo un consorcio enorme y básicamente me acuerdo que hay un banco que le empezó a hablar del tema de sucesión, cerró las cuentas y me trajo todas las cuentas a nosotros. Pero ya, por ejemplo, ya a la sobrina que venía de multinacionales la incorporó a la empresa, creó un comité, puso directores externos. Y les digo que, por ejemplo, no saben el beneficio que tienen las empresas familiares con eso. Mira, yo que estaba en los comités en los bancos, lo primero que te preguntan es cómo es el gobierno corporativo, cómo toman las decisiones, cómo son profesionales, y en la medida que responden, es como un checklist. En la medida que la empresa familiar está más consolidada, le dan más crédito, menos tasa de interés, o sea que los beneficios permean. Yo lo veo mucho del ámbito financiero, pero eso se replica en otras cosas. Pero yo creo que el tema de estructura es primordial y clave, y no solo eso, sino que hay que incluir a todos los miembros de la familia y consultarles. Y por eso yo hablo mucho del consejo familiar o de los branches de las familias, del consorcio de primos si están en la tercera generación. Todos deben ser escuchados, hasta el más joven y hasta el de más experiencia tienen que además sentirse incluidos en el proyecto, y eso evita problemas de comunicación, conflictos en ese sentido. Entonces creo que por ahí va el tema. Hay mucho por ahí, y yo creo que por último viniendo a Elías también, yo creo que el tema y ya estoy entrando a otra área, que
tú la mencionaste, Winston, el tema de capacitación y educación, así como el tema de comunicación que tú decías, Aníbal, el tema de capacitación y educación es un tema crítico que hay que darle a las siguientes generaciones, sobre todo porque para que estén preparados para las posiciones que aspiran de estar dentro de la empresa, ciertos requisitos que deben cumplir. Por eso es que hay que mucho educarnos en ese sentido, y no solo educarnos en la parte profesional, sino en este tipo de estructuras familiares, de cómo manejarse los comités y también qué tipo de decisiones. Y por último voy a decir esto y te lo paso a Bravo. Pasa mucho el tema. Yo tenía una empresa que yo estaba asesorando, que grande aquí en Panamá también, hotelero, de playa, grandísimo, que el dueño, o sea, los hijos los hijos toman decisiones, el papá se lo revertía, el señor estaba como que en el proyecto, o sea, de la playa, y entonces hasta casi que para traer, ¿sabes? Poner un entretenimiento tenía que pasar por su aprobación. Entonces eso es inmanejable, porque ya es un proyecto tan grande, y la idea que en las empresas grandes hay que saber empoderar, delegar, pero a la vez controlar. Entonces tú también puedes crear mecanismos de control, y sobre todo en empresas familiares, eso es un problema, porque sobre todo el dueño, el fundador, le cuesta mucho empoderar a los que están alrededor, pero hay que demostrarles, porque son muy controladores. Entonces decirle, mira, tú puedes controlar bajo otro mecanismo, asignar presupuesto, revisas contra presupuesto, proyectos de inversión presenta en el comité de inversiones, hace seguimiento si la inversión resultó o no. O sea que hay formas como de controlar de otra manera más eficiente, y también empoderar, porque no todas las decisiones pueden tomarse arriba, y también definir qué temas se discuten o se hablan en el consejo familiar, cuál es la junta directiva, porque hay miembros de la familia que están en los dos comités o en más, y entonces empiezan a mezclarse los temas y no es el lugar propicio para tomar ciertas decisiones. Uno de los, y ahorita por favor si tienen preguntas, vamos a abrirla para ir cerrando el conversatorio a través de las preguntas de ustedes, pero a ver, uno de los paradigmas que a veces las empresas tienen es que ven estas palabras tan sofisticadas de órganos de gobierno, consejo de familia, asamblea familiar, junta directiva, consejo de asesores, y dicen no, mi empresa es pequeña. Cuidado, porque esto funciona para las empresas pequeñitas también. Conceptualmente podemos, miren, nosotros asesoramos a una empresa que está en novena generación, tenemos una novena generación ahora, que estamos aprendiendo mucho, novena generación. Yo nunca he tenido una empresa, digamos, asesorado a una empresa familiar donde el fundador es un dibujo, no es una foto. Hay una pintura del señor. Este señor fundó el primer ingenio de azúcar de Centroamérica. El primer ingenio de azúcar ni existía. Y cuando vemos esto, y tú dices, no, esta empresa es lo suficientemente grande como la tenga, novena generación, etc. Pero uno de los miembros de esa empresa nos llamó después y nos dijo, yo tengo una empresa que fundé con mi hermana, y ya nosotros tenemos hijos y sobrinos, y queremos una empresa que facturaba $800,000, 26 empleados, y estaba armando la estructura que él conocía de la empresa, la rama donde él estaba. Belleza. Y esta persona tenía lo que llama el Consejo Fundacional, donde tenía dos roles. Hoy vamos a hablar como junta directiva, y la agenda tiene que ver con temas de junta directiva. Y a veces decía, oiga, y tenemos los directores independientes. Y nosotros les contratamos los directores independientes. Y por otro lado dice, hoy vamos a hablar de la familia y los problemas que tenemos de desunión en la familia. Problemas de comunicación, buen tema. Todo eso se puede gerenciar, la comunicación, los manejos de la información, tanto como se hacen en los sistemas y en los procesos empresariales. Cierro para abrir compás de preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer, diciendo, esta conversación que tuve en un avión de alguien que estaba ahí al lado mío en el avión, me dice, ¿a qué te dedicas? Porque te veo contento. Yo me dedico a lo que me encanta. Yo me dedico a asesorar a familias empresarias. ¿Y qué haces tú? Que yo les monto una mesa de 3 patitas. Les ayudo a definir un plan estratégico familiar con una visión común entre las dos generaciones. Me aseguro que tienen una estructura bien tripulada para los órganos de gobierno y les doy las reglas claras bien establecidas de lo que ellos necesitan en algo que se conoce comúnmente como el protocolo. Así que
Lo dejo aquí abierto para que aprovechemos sobre todo a Aníbal y a Eric con alguna de sus sabidurías. Si hay algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran hacer, creo que este es el momento para que manifiesten una preocupación o tengan alguna pregunta, así que abro el compás. Si alguien levanta la mano y digamos, ¿quiere hacer alguna pregunta? No, le salió barato. Yo pagué por ustedes también para que contestaran preguntas. No estamos facturando nada. A ver, aquí hay un comentario, una pregunta. Iba a preguntar algo parecido a su último comentario, que en qué momento uno debe hacer ese family office. ¿En qué momento hacer un family office? Esa es una historia, a ver, un tema aparte. ¿Qué es un family office para aquellos que no están familiarizados con el concepto? Un family office, como su nombre lo dice, es una oficina de la familia que gestiona fundamentalmente 5 funciones. Y del tamaño del family office va a depender, dependiendo del sándwich de la pedrada, de la complejidad o el tamaño del grupo empresarial. Pero la teoría neta de un family office, déjame ir por ahí luego contestar tu pregunta, es que el family office gestiona el patrimonio que sobra, digamos, que no se reinvierte en el grupo empresarial y que pasa para inversiones, digamos, aparte. Así que gestiona el patrimonio, número 1. 2, da servicios a la familia para generar bienestar y prosperidad a raíz de lo que genera la empresa. Educa a los miembros de la familia en un rol de educación importante. Supervisa a las empresas, en algunos casos a través de estructuras de gobierno. Y finalmente pues, maneja todos los puntos de conflicto que pueda haber entre propiedad, empresas y familia. Esa es la oficina familiar. Ahora, ¿en qué momento constituye una oficina familiar? Yo te diría que en el momento cuando ya empiezas a generar patrimonio que no lo reinviertes en la empresa, sino que puede servir para generar emprendimientos de otros miembros de la familia, no necesariamente en el core del negocio que viene bajando de la generación tras generación. Por ejemplo, tienes una empresa, digamos, que se dedicó a la metalmecánica y esa empresa genera, digamos, $100,000 que con eso vive la familia, $200,000 que con eso vive mejor, $500,000 que con eso vive extraordinariamente, $1,500,000, ya llega un momento que ya no hay que pagar 3 veces college, ni 4 veces al River Smith, ni repetir la rocha 3 veces al día. Empieza a generar patrimonio que drenas hacia la oficina familiar. ¿Qué haces con ese patrimonio ahí? Genera capacidad emprendedora. Alguien trae una idea, vamos a montar unos microcultivos para vender tal cosa, vamos a hacer ya no metalmecánica, sino meternos en el área de construcción, montamos una constructora, hacemos un design developer, ya empiezas a gestionar el patrimonio desde ese momento. ¿Cuándo hacerlo? Yo te diría que cuando dispares algunas necesidades de las funciones que yo te dije. Cuando ya tenga una generación de patrimonio financiero importante para invertirlo fuera de tu empresa, cuando tienes una generación muy emprendedora, con mucha iniciativa empresarial y que se puede generar negocios a través del activo reputacional o relacional que tiene la empresa principal, o en el momento que ya tienes que pasar a cohesionar primos. El family office vale oro cuando pasas de una sociedad de hermanos a un consorcio de primos. Es un andamiaje fundamental. Hacerlo entre el fundador y los hijos no es tan poderoso como cuando pasas a ser consorcio de primos. Y ahí tú gestionas family office, multifamily office. Yo quiero comentar de eso porque conozco el esquema multifamily office. Cuando se habla del consorcio de primos, ahí en la estructura idónea es el multifamily office, porque supongamos que son 4 branches de primos, pueden compartir la misma family office, los servicios de la misma family office para todos y sale más eficiente y más económico. O sea, por ejemplo, si hay en la parte de abogados, del trust, todo eso, se comparte entre todos, o si el tema de la persona financiera o la persona de management, el asesor, o sea, como todos los profesionales que trabajan en el family office le dan servicio a varios, por eso es que se llama multifamily office. O sea, cuando estás en ese nivel de consorcio de primos, lo haces. Otro segundo comentario de lo que ibas a decir, y después que paso para arriba, que básicamente cuando hay un evento de liquidez hay que prepararse a montar el family office, que yo lo comenté anteriormente, cuando ya vas a vender la empresa o alguna empresa, antes de venderla te tienes que ir formando familia porque va a haber un evento de liquidez grande porque la vendiste y vas a tener que sustituir parte de los flujos comerciales por otros flujos financieros o emprendimientos nuevos en ese sentido. O sea, ahí es donde hace sentido. O cuando cambie de giro empresarial. También. El tema del protocolo, el gobierno familiar no tiene nada que ver con los bancos. Una cosa es que son independientes. La pregunta es si el tema protocolo y
tema, digamos, de ¿no fue el otro? Protocolo y el gobierno familiar no tiene que ver con la familia. Están vinculados. Solamente sentirnos contentos como hermanos y primos. También es, digamos, controlar de que alguien no se vaya por el otro lado de la talanquera. Por ejemplo, la política de conflicto de interés. Todos los protocolos que hacemos nosotros en valor humano tienen una política de conflicto de interés. Todos. Y un código ético. Es un poco que le da seguimiento. Sí. Porque el protocolo va a ser el conjunto de reglas que bien ha explicado Winston, pero a mi juicio hay que poderle dar seguimiento. Porque el conjunto de reglas puede quedarse muy bien como tal y tenemos un protocolo en la gaveta y no lo aplicamos de la manera como debe ser si no hay un seguimiento adecuado. Entonces, una de las mejores maneras es la que hemos comentado del Family Office, ¿no? Como un mecanismo de darle seguimiento a aquellas cosas que nos pusimos de acuerdo para que rigiera nuestra actuación en el aspecto familiar, empresarial. Así que esa es una de las tantas funciones que Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, me hace una pregunta. Lo peor es que su está completo, o sea, ni siquiera ha desayunado, no se le pareció. Ustedes hablaron mucho sobre el tema del legado familiar y el ejemplo de la empresa familiar que fueron vendidas. Hoy en día se enseña mucho sobre los exit strategies que tú tienes que tener en tu empresa. ¿En qué momento esto usted lo incorpora a ese gobierno corporativo? ¿O cómo lo evaluamos? Porque puede ser que ese exit sea una venta a una multinacional. ¿Cómo lo sorpresan? ¿Cómo lo ponen esto? Yo voy a ir atrás y creo que Eddie puede contestarme otra pregunta, pero yo quiero dejar sembrada con ustedes una reflexión importante. Porque yo he visto muchos empresarios jóvenes, sobre todo de segunda y tercera generación, que le brillan los ojos cuando habla de vender la empresa. Y he visto ojos muy tristes en el fundador cuando sus hijos o nietos le plantean vender la empresa. Entonces, cuidado con qué arista lo estamos viendo. Cuidado, porque el nivel de involucramiento, digamos, en tu desayuno hay huevo con tocino, no es lo mismo de la gallina que el cerdo, ¿no? Porque la gallina puso huevo y está por ahí dando vueltas, el cerdo ya no está. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque depende de la lista que tú lo puedas ver. Entonces, vender una empresa, déjame ir un poco más atrás, tiene que venir de un plan estratégico y una visión conjunta de la familia. Y generar esa planeación para ese incidente, o ese incidente, por llamarlo de esa manera, o ese evento de liquidez, y decir, si yo voy a vender la empresa, porque de las que yo puse ahí, está medio macabélico el slide, hay empresas que hicieron tremenda movida vendiendo. O sea, extraordinario. Pero me lo planearon, dijeron, vamos a vender esta empresa, vamos a hacer un spin-off de esta área, vamos a utilizar ese dinero para apalancar otra área que queremos para generación de patrimonio familiar, y crecieron mucho más. ¿Quiénes crecieron? Los que acompañaron esa decisión de exit con un plan estratégico conjunto con los miembros de la familia de ambas generaciones. Ahí está la clave. No tiene que ser un evento que no le quedó más remedio. Me entendió de tanto que tuve que, ahí en esa lista hubo empresas que se vendieron porque el nivel de endeudamiento, vendieron empresas por $400 millones y se quedaron con $22 millones. Caso real. Yo estuve en el due diligence. Yo estuve en el due diligence de esa empresa. Entonces tú dices, wow, generaste un patrimonio pero lo endeudaste demasiado. Depende un poco la estrategia. Pero cuando es ese exit ticket, digamos, valioso, quizás Eddie puede dar un... Sí, ahí para complementar, yo diría que cuando se toma una decisión de exit, primero tiene que, como bien se ha visto, estar planificada y bien analizada con los números. O sea, hay que meterle muchos números. Primero, timing es importante. Si ya existe el timing, hay empresas que ha pasado mucho tiempo en un momento que después su industria se va para abajo y vendió en el momento más alto y pasa lo contrario también. Un tema es timing, dos temas es los niveles de rentabilidad de inversión esperados, porque como bien dice Winston, o sea, si tú vendes una empresa hoy, ¿qué vas a hacer con esa liquidez? Eso es claro, es decir, ¿en qué lo voy a invertir? ¿Qué me va a rentabilizar? ¿Me va a rentabilizar más de lo que me daba esta? O como decir, o puede ser un grupo de empresas decir cuáles yo creo que ya no son estratégicas de ese lado. Entonces, los temas van muy asociados al management, porque
y usualmente pasa lo que dice Winston. Yo he visto casos donde generalmente no solo los hijos, sino el esposo del fundador el esposo de la fundadora o la esposa del fundador empuja para, ¿sabes? Ella asegurar que sus hijos, ¿sabes? Reciban su O patrimonio. tener tiempo con la esposa. O no sabemos que si ella tiene otra agenda, pero bueno, todo vale. Pero hablando de eso, sí, tiene que ser. No, yo dije al revés también. Yo dije la esposa de la fundadora también. Yo dije que no. Me pasa también. Ha pasado. Pero usualmente cuando yo he tenido casos me han llamado y siempre llama usualmente o los hijos o lo llama el cónyuge del fundador. Nunca te llama el fundador. Casi nunca llama el fundador. Muy pocas veces. El fundador no te llama. Siempre te llama la última generación. Y obviamente lo importante es, si lo vas a hacer el exit strategy, tener el management adecuado para que pueda continuar la gestión de la empresa y venderlo como parte de fuente de valor adicional. Y lo que te dije anteriormente, o sea, hacer mucho análisis financiero, corrida de valores, flujo de caja acreditado, entre el timing y todo, y la estrategia, ver cuál es el valor justo para vender también. Y lo más importante, incorporar a todos los miembros de la familia, todos, porque pasa mucho, pues pasa al revés. El fundador dice que no cree que sus hijos, su generación lo van a hacer y también vende, y después están estos recibiendo ese montón de dinero que no saben qué hacer con lo manejan. No lo han planeado. Entonces, esto hay que planearlo. Bueno, llega un momento que... Un último comentario y le voy a contar aquí a Aníbal que nos hable un poco de eso, un tema que quizás es importante, que el tema de la filantropía, la fundación, el tema social, a veces el sueño de la empresa familiar, yo estoy inventando una ala hospital que se llame de la familia de nosotros, o sea, ese tema, ¿cómo lo has visto? Pero perdón, antes que hable, no sé si queda del caso de Patagonia. Patagonia anunció hace un mes una empresa valorada en $3.000 millones, más o menos. Calcula que $3.000 millones. El fundador, que vive, decidió que la empresa pasa ahora a un fideicomiso y que el 100% de las ganancias van para un fin social de desarrollo sostenible, que es ayudar al planeta y al medio ambiente. Todos los dividendos ahora, y tú puedes decir, qué desgraciado este señor que dejó a los hijos sin dinero, que el dinero nunca fue de los hijos. Esa es la reflexión que yo suelto. De cuando acá tú eres dueño de un dinero que tú no has producido, ese señor le puede regalar a los indígenas a toda la empresa si quiere. Y decidió, en base a su propósito, hacer esto. No lo hizo tan cruelmente, obviamente le dejó, digamos, un dinero fuera de la empresa, pero la mayor parte del patrimonio lo enfocó en el propósito. Entonces la reflexión es, ¿para qué yo construyo algo? Cuando hablamos con IESA, hablamos con Albogal, y nosotros, como obviamente yo tengo accionistas, hablamos de la firma, de qué es lo que queremos dejar como legado. Pensamos en familias empresarias de Panamá. Esto nos cuesta dinero, esto nos cuesta tiempo, pero ¿por qué lo queremos hacer? Cuando empiezas a ver este propósito, que va muy vinculado a las canas, ¿no? Y que va vinculado, digamos, a la madurez que uno va teniendo, y que los empresarios lo hacen a través de iniciativas filantrópicas o iniciativas empresariales también. Pero cierro ahora con la responsabilidad social de las empresas, y yo la extiendo a las familias. No solamente cada vez lo vemos más, hay normas legales, no aplican al tipo de las actividades empresariales comunes y corrientes, pero hay normas legales ya establecidas en el país sobre la obligación de responsabilidad social, por ejemplo, de empresas concesionarias del Estado. Pero independientemente de eso, no puedo estar más de acuerdo en que ese es uno de los aspectos que le da sentido y valor a la familia. Cada vez que discutimos o nos sentamos para hacer un protocolo, para hacer un plan estratégico familiar, a mi juicio, uno de los aspectos más importantes es qué nos une, ¿no? ¿Qué nos da valor? ¿Qué queremos hacer? Por supuesto, queremos tener retornos patrimoniales, financieros, como producto de nuestros emprendimientos. Eso es necesario y eso es fundamental. Pero, ¿qué sentido le queremos dar a todo esto? el legado. A mi juicio, eso produce satisfacción, eso produce legado,
Y esas son las cosas, si las podemos llamar así, inmateriales, que le dan sentido a la familia. Yo muchas veces uso una expresión que no se aplica específicamente a eso, ¿qué clase de hijos queremos tener? ¿Queremos tener hijos perfectos o queremos tener hijos felices? ¿No? ¿Cómo analizamos estas cosas? ¿Cómo decidimos esto? Esas cosas son fundamentales para el legado, para lo que pueda en un momento dado decir, ¿por qué vamos a vender? ¿No? Si esto que estamos haciendo nos produce satisfacción, nos produce legado, le da sentido a la familia. Yo creo que uno de los factores importantes que uno determina al momento de decir, oye, tenemos una oferta para vender la familia, perfecto, para vender la empresa, perdón. Así es que responsabilidad social, el sentido de familia, de legado es fundamental para mí. Bien, bueno, muchísimas gracias por participar acá en este conversatorio. Gracias a ustedes por estar presentes. Vamos a darle cierre al evento. Yo paso aquí a Vicky, que es directora ejecutiva de Familias Empresarias de Panamá. Esto es como las iglesias, al final tenemos una cintita para que ustedes pongan su contribución para Familias Empresarias de Panamá. Dos mensajes, ¿no? Hablando de iglesias, dos mensajes parroquiales. El primero es que si ustedes desean patrocinar un evento y juntar a 150 familias más, o sea, hablen con Vicky, Familias Empresarias de Panamá se lo organiza y ponen su marca de lo más linda y patrocinan un evento de apoca así bien chévere. Y lo otro es que si ustedes quieren participar en Familias Empresarias de Panamá y se quieren inscribir, ser parte de esta iniciativa y ser parte de los miembros fundadores, ojo, aquí hay un caveat, entre los miembros que se formen primero van a ser miembros fundadores con algunos privilegios, y así que también hablé con Vicky. Pero creo que Vicky nos tiene unos mensajes que mandan de familias iberoamericanas y del Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, así que paso a ti para que quede cierre. Bueno, como dijo Winston, gracias a todos por venir hoy y gracias a ustedes por el conversatorio tan interesante. Ahora se van a proyectar dos videos cortos donde los respectivos presidentes del Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares y de Familias Empresarias de Iberoamérica nos mandan sus felicitaciones por la celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar. Andrés y Natalia. Hola, soy Natalia Christensen, presidenta del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Es un honor estar presente hoy con todos ustedes a la distancia, celebrando esta ocasión, este viernes de celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar. Es un gran orgullo para nuestro Instituto Latinoamericano compartir con ustedes esta iniciativa, construir juntos cultura de empresa familiar. Los mejores augurios y espero conocerlos pronto en persona. Gracias. Muy buenos días. Quiero enviar un afectuoso saludo a Panamá. Espero que este sea un gran día, que es el Día Internacional de la Empresa Familiar. Para nosotros en FEI es fundamental este día porque marca un hito del año, en el cual celebramos a todas las familias que tienen empresa y por supuesto sus empresas. Panamá, como el resto de América Latina y Iberoamérica, es un país muy importante, no solamente por su conocido y gran canal, sino que también por su atracción de negocio y la posibilidad de conectarse con todo el mundo. Así que espero que sea un lindo día para todos y que lo pasen muy bien. Un gran abrazo desde Chile. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Vial Infante. Yo soy el presidente de Familias Empresarias Iberoamericanas. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.